Hoy te invito a recorrer conmigo la fascinante, pero también tormentosa, travesía de una de las voces más inolvidables de la música mexicana, Beatriz Adriana. Su nombre resuena con fuerza en los escenarios y corazones, pero tras los aplausos y las luces, su camino estuvo marcado por pruebas que pocos imaginaron. Detrás de cada éxito que la llevó a la cima, se esconden episodios de profundo dolor, decisiones que cambiaron su destino y secretos que hasta hoy siguen causando asombro. En este relato vamos a desvelar una noticia impactante que transformó la vida de Beatriz para siempre. Quizá creas conocer su historia, pero te aseguro que aún hay verdades que permanecían en la penumbra. Muchos recuerdan su separación de Marco Antonio Solís, un acontecimiento que sacudió al mundo del espectáculo y dejó perplejo al público. Pero lo que pocos saben es que, más allá de esa ruptura mediática, Beatriz enfrentó una tragedia personal que ningún escenario ni aplauso pudieron consolar. ¿Qué otras cicatrices esconde su historia? Hoy, abriremos las páginas más íntimas y revelaremos momentos tan inesperados como conmovedores, que delinearon a la mujer detrás de la artista. Beatriz Adriana Flores de Saracho nació un 5 de marzo de 1958, en Nayarit, México, en el seno de una familia modesta, rodeada de valores arraigados y una fe que impregnaba cada gesto cotidiano. Desde pequeña, su vida estuvo tejida entre las exigencias del día a día y el eco lejano de melodías que resonaban en casa, gracias a la pasión de sus padres por la música tradicional. A temprana edad, su destino tomó un giro cuando la familia se trasladó a Tijuana, Baja California. Allí, entre el bullicio de una ciudad fronteriza vibrante, llena de contrastes, ritmos y voces diversas, comenzó a forjarse su sensibilidad artística. Tijuana fue más que un lugar. Fue un crisol de influencias, donde las calles hablaban con guitarras, los bares susurraban boleros y las plazas se adornaban con mariachis ambulantes. En medio de ese mosaico sonoro, Beatriz empezó a destacar. Su voz, poderosa y cargada de emoción, captaba la atención en cada reunión escolar, en cada fiesta familiar. No era una niña común. En su canto se entrelazaban el desgarro, la pasión y la esperanza, como si desde siempre hubiera sabido transmitir las emociones más profundas del alma mexicana. A los 13 años, ya había conquistado varios concursos locales, dejando a más de uno conmovido por la madurez con la que interpretaba cada canción. Su talento no pasó desapercibido. Profesores, vecinos y músicos locales la miraban con admiración, conscientes de que aquella joven poseía un don singular. Pero no fue un camino fácil. Ser mujer en un mundo donde la música ranchera estaba dominada por voces masculinas exigía algo más que talento. Requería coraje, resistencia y una voluntad inquebrantable. Beatriz, con su espíritu indomable, enfrentó cada barrera, decidida a abrirse paso en un escenario que no siempre estaba dispuesto a recibirla. Hoy, mientras desentrañamos los capítulos más desconocidos de su vida, descubriremos no solo las glorias que la elevaron, sino también las pérdidas que la marcaron profundamente. Quédate hasta el final, porque la última revelación te llevará a ver a Beatriz Adriana bajo una luz completamente nueva. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y apoyar este espacio que hace posible traer historias como esta. Tu suscripción y tu comentario hacen la diferencia, y si puedes, considera brindarnos un apoyo extra para seguir creciendo. Pero si no es posible, no te preocupes. Tu compañía ya es invaluable. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar va más allá de la fama y el escenario. Es la historia de una mujer cuya voz no solo cantó, sino que también lloró, amó y resistió. En los primeros pasos de su carrera, hubo una figura que brilló silenciosa pero determinante, su madre. Siempre vigilante, protectora, consciente del don extraordinario que poseía su hija, fue su sombra fiel en cada presentación, su escudo ante quienes, desde temprano, intentaban aprovecharse del talento de Beatriz.
ella se encargaba de velar porque nadie se acercara con intenciones ocultas, asegurándose de que la joven no fuera víctima de quienes querían moldearla según sus propios intereses. Su padre, aunque más reservado y estricto, también veía en Beatriz una promesa. A su manera, la impulsaba a seguir adelante, recordándole siempre sus raíces y la necesidad de mantener los pies firmes sobre la tierra. La disciplina, decía él, era tan esencial como la voz misma. Pero la vida en Tijuana no era un escenario sencillo. Aquella ciudad vibrante, llena de color y música, también estaba marcada por desigualdades, por retos cotidianos que exigían ingenio y perseverancia. La familia de Beatriz enfrentaba limitaciones económicas, por lo que cada presentación requería esfuerzos adicionales. Había que improvisar vestuarios, coser a mano cada detalle y estirar los pocos recursos para comprar los discos de las grandes voces que la inspiraban. Esas grabaciones, de artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza y Javier Solís, no eran simples melodías, eran lecciones. Beatriz las escuchaba una y otra vez, analizando cada matiz, cada emoción escondida en las notas, aprendiendo el arte de conmover con la voz. Las intérpretes femeninas del género ranchero no solo cantaban, encarnaban fuerza, carácter, una presencia arrolladora. Pero en un entorno donde predominaban las voces masculinas, sobresalir no era tarea sencilla. Beatriz lo sabía. Y entendía que para destacar no bastaba con cantar bien. Necesitaba algo más. Una esencia inconfundible, un estilo que combinara poder y cercanía. Una autenticidad que la volviera imposible de ignorar. Con esa visión clara, empezó a dar pasos firmes hacia el estrellato. Su timbre fuerte, emotivo y profundo no tardó en atraer la atención de productores y figuras clave de la industria musical. Pero con las oportunidades llegaron también los desafíos. No bastaba con la voz, el mercado pedía una estrella completa. La imagen de Beatriz comenzó a trabajarse cuidadosamente. Se convirtió en parte esencial de su proyección artística. Los vestidos, cada vez más deslumbrantes, fueron pensados para impactar. Su cabello largo, su maquillaje impecable, los accesorios elegidos al detalle. Todo era parte de una estrategia para transformar a la joven promesa en una diva de la música mexicana. Su voz, potente y llena de emoción, empezó a conquistar las radios, mientras sus videos, cuando lograban ser difundidos, sumaban admiradores. La gente no solo aplaudía su capacidad vocal, celebraban su actitud, su manera de plantarse en el escenario, la intensidad con la que vivía cada interpretación. Así, Beatriz Adriana pasó de ser una joven talentosa a convertirse en un ícono de la música ranchera contemporánea, una figura capaz de unir tradición y modernidad, conquistando corazones de distintas generaciones. Durante la década de 1980, su ascenso fue imparable. Su nombre resonaba no solo en México, sino en toda América Latina, y poco a poco comenzaba a ser reconocido más allá de las fronteras. Cada disco que lanzaba sumaba nuevos éxitos, nuevas canciones que se convertían en himnos. Su estilo, una mezcla de lo clásico con arreglos actuales, la hizo única, distinta, inolvidable. Pero mientras su carrera florecía, la presión también crecía. Beatriz ya no era solo una cantante, era una figura pública cuya vida empezaba a despertar curiosidad y especulación. Los medios, siempre hambrientos de detalles, empezaron a interesarse por su intimidad, sus relaciones, sus decisiones personales, incluso sus opiniones sobre temas delicados, comenzaron a ocupar titulares. Ella, que hasta entonces había protegido celosamente su vida privada, tuvo que aprender a convivir con esa exposición no deseada. Descubrió con el tiempo que su imagen y su voz no solo emocionaban, también inspiraban. Para muchas mujeres, Beatriz Adriana se convirtió en un ejemplo de coraje, una muestra de que era posible abrirse camino en un mundo que no siempre estaba dispuesto a ceder espacio. Su firmeza, su capacidad de mantenerse fiel a sí misma, la transformaron en un símbolo de superación. Y mientras el público la ovacionaba,
mientras los escenarios la aclamaban. Beatriz continuó enfrentando los desafíos invisibles que acompañan a la fama. Cada éxito traía consigo una nueva responsabilidad. Cada logro, una nueva expectativa. Pero ella, con la misma determinación con la que alguna vez cosió su primer vestido de presentación, siguió adelante, sabiendo que su voz no era solo suya. Era también el eco de quienes soñaban a través de ella. Quédate con nosotros, porque aún quedan capítulos de esta historia que pocos conocen. La historia de Beatriz Adriana es mucho más que música. Es la crónica de una mujer que se convirtió en leyenda, enfrentando vientos en contra, pero siempre cantando, con el alma. En el firmamento de la música mexicana, pocas figuras brillaron con tanta intensidad como Beatriz Adriana. Su determinación por mantener su autenticidad, su incansable búsqueda de la perfección y su firme voluntad de preservar la esencia de su arte, la colocaron en un pedestal reservado para las leyendas. Las comparaciones con otras grandes del género, como Amalia Mendoza y Lucha Villa, eran inevitables. Sin embargo, Beatriz sabía que su camino era único y que su lugar en la historia estaba asegurado. Durante la década de 1980, su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia y dedicación. Fue en ese contexto que surgió un romance que capturó la atención del público, la relación entre Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. El encuentro entre ambos artistas se dio en un evento de gran magnitud que reunía a las estrellas más destacadas de la música mexicana y latina. Él, conocido por su trabajo con los Bukis y su incipiente carrera como solista, ya era un ícono de la música latina. Ella, en la cúspide de su carrera, era la diva indiscutible de la música ranchera. Al principio su relación parecía sacada de un cuento de hadas, dos artistas talentosos y admirados enamorándose intensamente. Compartían escenarios, proyectos y una pasión que los llevó a alcanzar nuevas alturas en sus carreras. Pero, como en muchas historias de amor, las apariencias pueden ser engañosas. Con el tiempo, su romance se convirtió en un enigma, alimentado por especulaciones, desacuerdos y sorpresas. Los medios intensificaban cada gesto, cada declaración, creando una narrativa de amor y conflicto que iba más allá de una simple relación personal. Durante su noviazgo, comenzaron a surgir rumores de infidelidades y desacuerdos. Las tensiones entre la pareja se reflejaban en sus canciones, en la manera en que se presentaban y hasta en sus declaraciones públicas. Marco Antonio Solís, conocido por su temperamento más introvertido, era más reservado en cuanto a su vida personal. Beatriz Adriana, con su personalidad expansiva y emocional, expresaba su dolor y frustración, lo que generaba una disparidad en las narrativas. Los medios, ávidos de detalles, interpretaron esos gestos de manera que aumentaran el drama de la historia. Para los fanáticos, parecía que la relación de Beatriz y Marco Antonio se desarrollaba como un cuento de hadas con giros inesperados, con separaciones temporales, reconciliaciones y gestos públicos de afecto seguidos de distanciamiento. Sin embargo, lo que estaba detrás de esas oscilaciones era una relación llena de altibajos que reflejaba la complejidad de dos artistas gigantes, intentando equilibrar sus carreras y sus vidas personales. Para Beatriz Adriana, la relación con Marco Antonio Solís tuvo un impacto profundo tanto emocional como profesionalmente. Ella se entregó al romance de forma total, poniendo muchas veces su carrera y sus propias necesidades emocionales en segundo plano. A pesar de los desafíos, Beatriz Adriana continuó su camino en la música, demostrando una y otra vez su talento y resiliencia. Su historia con Marco Antonio Solís es un recordatorio de que incluso las relaciones más apasionadas pueden enfrentar obstáculos insuperables, y que el verdadero amor propio y la dedicación a la propia vocación pueden ser las fuerzas más poderosas para superar cualquier adversidad. La devoción de Beatriz Adriana por Marco Antonio Solís era innegable. Se entregó al amor de manera absoluta, profundamente enamorada y comprometida, confiando en que ese vínculo sería inquebrantable. Pero fue justamente esa entrega la que hizo que su dolor
fuera aún más agudo cuando las cosas no salían bien. En más de una ocasión, Beatriz expresó públicamente lo importante que fue esa relación para ella, cómo transformó su vida, pero también cómo las dificultades comenzaron a marcar su camino. Mientras Marco Antonio parecía enfocado en su carrera y en proteger su imagen pública, Beatriz vivía inmersa en el romance. Esa diferencia generó un desequilibrio que la colocó, muchas veces, en un papel de constante búsqueda de aprobación, una lucha silenciosa que le fue dejando huellas. Las peleas, las separaciones y las reconciliaciones no solo quedaron entre ellos, se convirtieron en alimento para los medios, que seguían cada paso de su historia como si fuera un drama escrito para el público. Las preguntas sobre su relación se volvieron ineludibles. Cada entrevista parecía girar en torno a su vida amorosa, colocándola en una posición incómoda. Los fans se dividían. Algunos apoyaban incondicionalmente a la pareja, otros empezaban a dudar de la sinceridad del vínculo tras tantas idas y vueltas. Y entonces llegaron los rumores. Se decía que otras mujeres rondaban sus vidas, que había terceras personas afectando la relación. El clima de desconfianza creció. Beatriz, siempre sincera, nunca dudó en expresar su dolor públicamente. Mostraba su vulnerabilidad sin filtros, mientras Marco Antonio optaba por el silencio, por la reserva, alimentando aún más el misterio en torno a lo que realmente sucedía entre ellos. Con el tiempo, el amor que alguna vez los unió llegó a su fin. Pero las consecuencias de esa historia quedaron grabadas profundamente en Beatriz. El embarazo fue para ella un rayo de esperanza, un motivo de ilusión en medio de tantos desafíos. La llegada de su hijo llenó su vida de amor y nuevos sueños. Pero el destino, implacable, le tenía preparada una prueba inimaginable. Lo que debía ser una etapa de felicidad se transformó en una tragedia devastadora cuando su hijo, aún muy joven, perdió la vida. No hay palabras suficientes para describir el dolor de una madre que pierde a su hijo. Para Beatriz, esa pérdida fue como un desgarrón en el alma, una herida imposible de sanar. Lo que antes daba sentido a su existencia se desmoronó en un instante. Comenzó a vivir en un duelo constante, atrapada entre días interminables y noches silenciosas, cargadas de una tristeza que no encontraba alivio. El impacto fue tan profundo que todo a su alrededor perdió color y significado. En varias entrevistas, Beatriz confesó que llegó a cuestionarlo todo. Su carrera, su propósito, su propia existencia. La música, su gran pasión, su refugio durante tantos años, dejó de ser suficiente. No encontraba la fuerza para cantar ni el sentido para volver al escenario. El dolor era tan grande que la paralizaba, consumiendo cada parte de su energía. Los intentos de consuelo no eran suficientes. Ni la familia, ni los amigos, ni el público que siempre la había admirado podían llenar ese vacío. Sentía que una parte de su alma se había ido con su hijo, y que ya nada podría devolverle la paz. A esa tristeza se sumó el peso de la mirada pública, la curiosidad de los medios, las especulaciones, las preguntas. Beatriz deseaba vivir su duelo en privado, pero se veía constantemente invadida por una atención que no buscaba consolar, sino satisfacer la curiosidad ajena. En medio de ese dolor, surgieron también batallas internas, heridas que quizás siempre estuvieron ahí, pero que la tragedia sacó a la superficie. La historia de Beatriz Adriana no es solo la de una estrella de la música, sino la de una mujer que amó, que soñó, que sufrió, y que pese a todo, siguió adelante, cargando con un dolor que transformó su vida para siempre. Tras la trágica pérdida de su hijo, Beatriz Adriana se sumió en un abismo de preguntas sin respuesta. Comenzó a cuestionar su fe, el propósito de la vida, el sentido de todo lo que la rodeaba. Se encontró atrapada en una desesperación absoluta, donde nada parecía tener valor. El dolor era tan profundo que sentía que una parte de ella había sido arrancada de su propia existencia, mientras buscaba sin éxito una explicación, una razón que pudiera aliviar siquiera un poco esa herida.
Por más que sus seres queridos intentaron consolarla, nada parecía suficiente. Ninguna palabra, ningún gesto podía mitigar el vacío que sentía. Y fue en medio de ese sufrimiento extremo que Beatriz confesó en varias ocasiones lo difícil que fue vivir su duelo bajo la mirada pública. Cada día era un recordatorio. Las redes sociales, las conversaciones ajenas, los recuerdos inevitables. No había espacio para el olvido ni para el silencio. La pérdida de su hijo no solo afectó su corazón, también la hizo replantearse su propia vida, su carrera, su relación con la música. Se alejó de los escenarios, incapaz de conectar con el arte que tanto amó. Su voz, esa que alguna vez conmovió a multitudes, ahora parecía desvanecida, apagada por el peso del dolor. Beatriz ya no encontraba sentido en seguir cantando. La idea de volver parecía lejana, casi imposible. Ese retiro fue crucial. Durante ese tiempo, Beatriz vivió inmersa en su dolor, cargando una pena demasiado pesada, sintiéndose sola, sin saber cómo seguir adelante. Pero poco a poco, comenzó a entender que, a pesar de todo, la vida continuaba. Aún tenía a su familia, a sus amigos, y una carrera que, aunque lejana, seguía ahí, esperando por ella. Uno de los momentos más impactantes de su historia llegó tras el fin de su relación con Marco Antonio Solís. En una entrevista sincera y reveladora, Beatriz habló abiertamente sobre las dificultades de su matrimonio, desatando una ola de especulaciones. Contó que, aunque puso todo su empeño en salvar la relación, las diferencias entre ambos se volvieron irreconciliables. Habló de la soledad que sintió, incluso estando al lado de un hombre admirado y exitoso. Reveló cómo, tras años de lucha, entendió que no podía seguir sosteniendo una imagen de felicidad que no era real. Sus declaraciones causaron revuelo. Para muchos, Beatriz y Marco Antonio eran la pareja perfecta del mundo artístico. Pero ella, valiente, decidió mostrar su vulnerabilidad, abriendo una ventana a su intimidad, a sus emociones más profundas. Y fue en esa sinceridad donde muchos de sus fans la vieron no solo como una gran artista, sino como una mujer auténtica, fuerte, pero también humana, capaz de sentir y de sufrir como cualquiera. Otra confesión que conmovió al público fue su relación con la fe tras la muerte de su hijo. Beatriz contó que antes de la tragedia, estaba profundamente ligada a su religión, que la fe era un pilar en su vida. Pero la pérdida la llevó a cuestionar todo lo que creía. Dijo que, tras ese golpe, sintió una desconexión tan grande que llegó a dudar de la existencia de Dios. Su testimonio tocó a muchos que, como ella, atravesaron pérdidas irreparables y comenzaron a cuestionar sus creencias. A pesar de esas dudas, Beatriz explicó que, con el tiempo, buscó consuelo de otras maneras, sin depender exclusivamente de la religión, y fue la música, su eterna compañera, la que le ofreció un pequeño refugio. Admitió que en más de una ocasión pensó en renunciar a todo, en dejar atrás su carrera, pero que el amor por la música la sostuvo, le dio una razón para seguir adelante. La historia de Beatriz Adriana es mucho más que la de una estrella de la música. Es la historia de una mujer que amó intensamente, que sufrió pérdidas inimaginables, que enfrentó la adversidad con una fortaleza admirable. Una historia de lucha, de dolor, pero también de resiliencia. Para Beatriz Adriana, la música nunca fue solo una profesión. Fue su refugio, su manera de sanar, su forma más sincera de expresarse. Cantar era su terapia, su espacio de catarsis, el puente que la conectaba no solo con su público, sino consigo misma. A través de cada nota, cada verso, lograba exteriorizar las emociones que, de otro modo, habrían quedado atrapadas en su alma. Sin embargo, detrás de los escenarios, la fama no siempre fue amable. Beatriz habló abiertamente sobre cómo ser una figura pública afectó su salud mental y sus relaciones personales. La presión de los medios, las expectativas inalcanzables del público, la vigilancia constante sobre su vida privada.
Todo eso la hizo sentir, en muchos momentos, aislada y desconectada de su propia identidad. Reveló que durante años sintió la necesidad de adaptarse a las expectativas de los demás, sacrificando partes de sí misma en el proceso. Aunque siempre agradeció el cariño de sus fans, admitió que la fama trajo consigo una carga emocional difícil de sobrellevar. En entrevistas sinceras, contó cómo la constante especulación y los juicios sobre su vida personal le pesaron profundamente, generando conflictos internos que la acompañaron por años. La maternidad, para Beatriz, fue un pilar fundamental en su vida. Describió ser madre como una de las experiencias más gratificantes, pero también más desafiantes. Habló con honestidad sobre las dificultades para equilibrar su carrera y su rol materno, especialmente cuando su hijo era pequeño. Confesó que, durante mucho tiempo, vivió con culpa por no poder estar más presente, debido a sus compromisos profesionales. Una culpa que se convirtió en una sombra persistente tras la trágica pérdida de su hijo. Su historia resonó con muchas madres que, como ella, intentan encontrar el difícil equilibrio entre los sueños personales y las responsabilidades familiares. Beatriz también alzó la voz sobre la importancia de mantener su independencia como mujer. Afirmó que, aunque valoraba profundamente su rol como esposa y madre, nunca permitió que esas etiquetas definieran por completo su identidad. Para ella, preservar su autonomía, sus sueños, su pasión por la música, fue siempre una lucha esencial, incluso en los momentos más oscuros. En su camino, Beatriz enfrentó también batallas invisibles. Compartió abiertamente que a lo largo de su carrera vivió momentos de ansiedad y depresión. La presión de la fama, sumada a las heridas personales, la llevaron en varias ocasiones al límite emocional. Contó que hubo momentos en que se sintió perdida, sin fuerzas, y que fue gracias a la ayuda terapéutica que pudo encontrar herramientas para seguir adelante. Con valentía, usó su voz para romper tabúes, incentivando a otros a buscar apoyo, a priorizar la salud mental, a hablar sin miedo sobre el dolor y la vulnerabilidad. Con el tiempo, Beatriz comenzó a enfocarse más en su bienestar personal y familiar. Tras años de intensa exposición mediática, eligió llevar un estilo de vida más tranquilo, más íntimo, lejos de algunos reflectores que tanto la desgastaron. Hoy, dedica su tiempo a disfrutar de los suyos, a construir un entorno sereno, donde el amor y la paz son protagonistas. Aunque la pérdida de su hijo sigue siendo una herida abierta, Beatriz ha aprendido a convivir con ese dolor, a transformarlo en fuerza, en resiliencia, en una nueva manera de ver el mundo. Su historia es la de una mujer que, pese a las adversidades, no dejó de luchar por su propia felicidad, por su libertad, por su esencia. Porque Beatriz Adriana no es solo una voz, es una historia de amor, pérdida, fortaleza y redención. Un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Para Beatriz Adriana, la música nunca fue solo una profesión, fue su refugio, su manera de sanar, su forma más sincera de expresarse. Cantar era su terapia, su espacio de catarsis, el puente que la conectaba no solo con su público, sino consigo misma. A través de cada nota, cada verso, lograba exteriorizar las emociones que, de otro modo, habrían quedado atrapadas en su alma. Pero detrás de los escenarios, la fama no siempre fue amable. Beatriz habló abiertamente sobre cómo ser una figura pública afectó su salud mental y sus relaciones personales. La presión de los medios, las expectativas inalcanzables del público, la vigilancia constante sobre su vida privada, todo eso la hizo sentir, en muchos momentos, aislada y desconectada de su propia identidad. Reveló que durante años sintió la necesidad de adaptarse a las expectativas de los demás, sacrificando partes de sí misma en el proceso. Aunque siempre agradeció el cariño de sus fans, admitió que la fama trajo consigo una carga emocional difícil de sobrellevar. En entrevistas sinceras, contó cómo la constante especulación y los juicios sobre su vida personal
le pesaron profundamente, generando conflictos internos que la acompañaron por años. La maternidad, para Beatriz, fue un pilar fundamental en su vida. Describió ser madre como una de las experiencias más gratificantes, pero también más desafiantes. Habló con honestidad sobre las dificultades para equilibrar su carrera y su rol materno, especialmente cuando su hijo era pequeño. Confesó que, durante mucho tiempo, vivió con culpa por no poder estar más presente debido a sus compromisos profesionales, una culpa que se convirtió en una sombra persistente tras la trágica pérdida de su hijo. Su historia resonó con muchas madres que, como ella, intentan encontrar el difícil equilibrio entre los sueños personales y las responsabilidades familiares. Beatriz también alzó la voz sobre la importancia de mantener su independencia como mujer. Afirmó que, aunque valoraba profundamente su rol como esposa y madre, nunca permitió que esas etiquetas definieran por completo su identidad. Para ella, preservar su autonomía, sus sueños, su pasión por la música, fue siempre una lucha esencial, incluso en los momentos más oscuros. En su camino, Beatriz enfrentó también batallas invisibles. Compartió abiertamente que a lo largo de su carrera vivió momentos de ansiedad y depresión. La presión de la fama, sumada a las heridas personales, la llevaron en varias ocasiones al límite emocional. Contó que hubo momentos en que se sintió perdida, sin fuerzas, y que fue gracias a la ayuda terapéutica que pudo encontrar herramientas para seguir adelante. Con valentía, usó su voz para romper tabúes, incentivando a otros a buscar apoyo, a priorizar la salud mental, a hablar sin miedo sobre el dolor y la vulnerabilidad. Con el tiempo, Beatriz comenzó a enfocarse más en su bienestar personal y familiar. Tras años de intensa exposición mediática, eligió llevar un estilo de vida más tranquilo, más íntimo, lejos de algunos reflectores que tanto la desgastaron. Hoy, dedica su tiempo a disfrutar de los suyos, a construir un entorno sereno, donde el amor y la paz son protagonistas. Además, se ha involucrado en varias iniciativas filantrópicas y de caridad, enfocadas en apoyar a mujeres y niños en situaciones vulnerables. Este cambio de enfoque refleja una nueva etapa en su vida, donde el legado de su carrera sigue siendo importante, pero donde la felicidad y el bienestar de su familia y de ella misma se han convertido en prioridad. En cuanto a su carrera, Beatriz sigue siendo una presencia respetada en la música, aunque no lanza nuevos álbumes con la misma frecuencia de antes. Ahora prefiere conciertos esporádicos y presentaciones en eventos especiales. La música sigue siendo vital en su vida, pero la presión constante de la industria musical ya no es tan relevante como lo fue en su juventud. Su voz, esa voz que siempre fue su gran marca, sigue siendo poderosa y conmovedora. Sus presentaciones han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público, que aún la considera una de las grandes voces del género regional mexicano. Beatriz también ha participado en programas de televisión y radio, ya no con la misma frecuencia, pero de forma más estratégica y tranquila. Se ha convertido en una figura más selectiva, criteriosa sobre dónde se presenta y cómo se involucra con los medios. Todo esto forma parte de un cambio en su filosofía de vida, donde privilegia la calidad sobre la cantidad. Su enfoque en la salud mental ha sido una prioridad. Beatriz ha buscado continuamente maneras de vivir de forma equilibrada, incorporando prácticas como la meditación y el ejercicio para mantener una mente sana. Ha invertido tiempo en conocerse mejor y en superar las heridas del pasado, comprendiendo que cuidarse a sí misma es esencial para poder cuidar a los demás. Hoy pasa más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, tratando de estar lo más presente posible. El duelo por la pérdida de su hijo sigue siendo parte importante de su vida, pero Beatriz ha encontrado maneras de honrar su memoria, manteniéndola viva de formas que le traen consuelo a ella y a quienes la rodean. Beatriz Adriana no teme mostrarse vulnerable ante su público. Comparte sus altibajos, sus victorias y sus desafíos, creando una conexión profunda con quienes la siguen. Esta apertura no solo ha sido una forma de sanación para ella,
sino también una fuente de esperanza para quienes atraviesan sus propias batallas. Hoy, Beatriz Adriana es más que una cantante, es una voz que inspira, una mujer que lucha, una madre que honra, una artista que con cada paso sigue demostrando que incluso tras el dolor más profundo, es posible levantarse y encontrar luz.